Dios te bendiga y bienvenido al día 347 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Me alegra mucho que estés por aquí. Estamos a días ya de terminar este año, así que felicidades porque hasta aquí Dios nos ha ayudado a permanecer leyendo la palabra de Dios, el cual nos bendice, el cual nos edifica. Así que hoy vamos a continuar con la lectura que es Hebreos capítulo 8 al capítulo 10 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Pidiendo, Señor, que tú seas, Señor, quien hable y ministre a cada una de nuestras vidas, Señor, conforme a la necesidad, Señor, conforme, Señor, a lo que cada persona que está escuchando esto en este instante, Señor, esté pasando, que tú puedas hablar una palabra de esperanza, una palabra de bendición, una palabra de edificación. En el nombre de Jesús, damos a ti toda gloria y toda honra. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Hebreos capítulo 8, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero, que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caudicado y pronto desaparecerá. Hebreos capítulo 9. Este primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba Lugar Santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada Lugar Santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra.
Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará con la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el lugar mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que lo esperan con anhelo de su venida.
Hechos capítulo 10. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy. Oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia, oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que firmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza,
yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y, cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Aleluya. Así que hemos leído Hebreos capítulo 8 al capítulo 10 y el mensaje es claro. El autor aquí nos está hablando, nos está exhortando de que no hay vuelta atrás. Cristo lo cambió todo. Aleluya. El antiguo pacto era una sombra de aquello que vendría, aquello que Jesús estableció por medio de un pacto nuevo y mejor. Y su sacrificio fue perfecto y definitivo y ahora tenemos acceso directo a Dios. En el capítulo 8 vemos nosotros que el autor resume todo lo anterior diciendo: tenemos un sumo sacerdote que se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Nos está diciendo, este sumo sacerdote, Jesús, no ministra desde un templo terrenal, sino que ministra desde la diestra de Dios Padre, aleluya, sino del verdadero santuario celestial. Los sacerdotes, antiguamente el pacto era limitado, donde los sacerdotes levíticos servían en un sistema que era solo una copia, una sombra de las cosas del cielo. No era malo, pero no era suficiente. Aleluya, esto simplemente era una sombra, era una copia, pero no era lo que verdaderamente iba a redimirnos, iba a restaurarnos, iba a limpiarnos, iba a perdonarnos. Ahora Jesús es el mediador de un pacto mucho mejor, nos dice el verso 6. ¿Por qué? Porque se basa, aleluya, en el verdadero redentor, en el verdadero Cordero, aleluya, limpio, sin mancha, que se dio, aleluya, por nosotros, aleluya. Él no era un animal, sino de que Él era Dios mismo, encarnado, dándose por nuestros pecados, aleluya, para pagar el precio de nuestros pecados. Y vemos aquí que el autor cita Jeremías 31, donde dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Nunca más me acordaré de sus pecados. El nuevo pacto no es externo, sino que es interno. No se basa en sacrificios repetidos, sino en el perdón completo. Consumado es, aleluya. El cristianismo no es una religión de reglas externas, tal como lo era la ley, ¿verdad? Sino que se trata de una relación con Dios que transforma nuestro corazón, nos transforma desde adentro para afuera.
En el capítulo 9 vemos que inicia hablando aquí sobre el antiguo sistema de adoración. Se describe aquí el tabernáculo. Se habla sobre el lugar santo, el lugar santísimo, los sacrificios continuos que se hacían y el acceso limitado que había en ese tabernáculo para personas comunes y corrientes del pueblo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Dice el verso 9, estos sacrificios no podían limpiar la conciencia del adorador, solo trataban lo externo. Pero, nos dice el verso 12, Cristo entró una sola vez y aseguró nuestra redención eterna. Aleluya. No llevó sangre de animales, llevó su propia sangre. Aleluya. La sangre de Cristo nos limpiará de las obras muertas. Dice el verso 14, para que adoremos al Dios vivo. Aleluya. Y el verso 15 dice, ahora Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Su muerte libera a los que estaban atrapados bajo este antiguo sistema que había sido puesto. Y el verso 26 nos dice, Cristo murió una sola vez para siempre. Y así como cada persona, dice el verso 27, está destinada a morir una sola vez, Cristo fue ofrecido una sola vez. La cruz no necesita repetirse. Ya Jesús murió una sola vez para siempre. La redención es completa y es eterna. No tan solamente cubrió nuestros pecados, como lo hacía la ley al matar un animal inocente y rociar la sangre. Y la razón por cual eso se hacía era una representación viva de que cada vez que pecamos hay muerte. Se derrama sangre inocente para poder cubrir el costo de aquel pecado. Y por medio de estos sacrificios se cubría tan solamente el pecado. Pero la culpa seguía allí, nos dice Hebreos. Y lo sabemos para aquellos que antes de conocer a Cristo vivíamos en esa culpa y en ese pecado. Pero Jesucristo, siendo Dios, se encarnó en hombre, se hizo pecado, no hizo pecado, sino que Él se hizo pecado. No cometió pecado, sino que Él tomó nuestro pecado sobre sí. Tal como los animales en la expiación, sobre ellos era puesto simbólicamente el pecado de aquella persona, del pueblo, y ellos morían. Ellos pagaban el precio de aquel pecado, que aquella persona había hecho. Aquel animal siendo inocente, de la misma forma Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo, lo puso sobre sí, y Él murió por nuestros pecados. Pero Él siendo Dios, Él no quedó muerto, Él resucitó. Y ahora somos justificados por medio del sacrificio de Jesucristo. Y este proceso no tiene que continuar repitiéndose una y otra vez, tal como se hacía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, con los animales. La sangre de Jesús, de Jesucristo, la sangre de Dios, es más que suficiente. Aleluya. Para no cubrir nuestros pecados, sino perdonar y olvidar y redimirnos. Aleluya. En el capítulo 10 empieza diciendo que la ley es solo una sombra de las cosas buenas que vendrán. El humano nunca pudo
La ley nunca pudo perfeccionar al ser humano, porque en nuestro estado caído no hubo uno que pudiera cumplir la ley. Solo Dios mismo pudo cumplir la ley. Y, y nos dice Hebreos capítulo 10, nos dice que Dios no se complacía en sacrificios repetidos. Dice, no te deleitas en sacrificios ni en ofrendas. Dios deseaba obediencia. Aleluya. Él no deseaba estos sacrificios repetidos. Y la razón por la cual se estableció esta ley y esos sacrificios era para que pudiéramos tener conciencia de que lo que estábamos haciendo era malo. El pecar era malo. El desobedecer a Dios, el ir en contra de la voluntad de Dios, no era algo bueno. Aquella sangre rociada de aquel relajo, por decirlo así, no era algo bueno. Y Dios no se deleitaba en estos sacrificios ni en ofrendas, sino que Dios deseaba nuestra obediencia desde el principio. Y el único que pudo dar esa obediencia fue Jesús, fue su propio Hijo, que pudo completar, que pudo llevar a cabalidad la ley, el que pudo honrar a Dios con su obediencia. Aleluya. El verso 14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Aleluya. Cristo se sentó porque la obra terminó con una sola ofrenda, con un solo sacrificio. Hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Aleluya. Y el verso 9 dice, entremos con valentía al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero, nos dice el verso 22. Aleluya. Ya no hay velo, ya no hay distancia. Ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, que aunque en nuestra humanidad fallida podemos continuar fallando a Dios involuntariamente, voluntariamente, pero tenemos ahora, ya no hay un velo, ya no hay una separación entre Dios y nosotros, sino que por medio de Jesucristo podemos acercarnos a Dios y pedir su perdón, su restauración. Pero nos dice también Hebreos, mantengámonos firmes, aleluya, en esa esperanza que profesamos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, aleluya. Necesitamos que instarnos unos a otros a vivir en esta fe, en honrar a Dios, en obedecer a Dios, en agradar a Dios, aleluya. Y si fallamos, tenemos esta esperanza por la fe que Jesús, aleluya, murió por nuestros pecados y por medio de él tenemos redención para con el Padre, para con Dios, aleluya. Y el verso 26 nos dice, no queda ningún sacrificio más por los pecados. Aleluya. El autor nos advierte contra el rechazo deliberado de Cristo. No queda ningún sacrificio más por los pecados. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque no hay otro sacrificio. Ya no habrá otro sacrificio. Ya se hizo el único sacrificio necesario por medio de Jesucristo. Así que termina Hebreos capítulo 10 diciendo, no pierdan esa valiente confianza, aleluya. Y Dios habla
en el verso 35 y 38 diciendo, el justo vivirá por la fe. La fe verdadera persevera, se aferra a Cristo y no retrocede. Aleluya. Así que Jesús estableció un pacto nuevo y mucho mejor, porque el antiguo pacto no lo pudimos llevar a cabalidad, no pudimos cumplirlo. Pero ahora por medio de Jesús, por medio de este nuevo pacto establecido, tenemos la gracia y la misericordia de Dios, la redención, el perdón de Dios. Y la ley era una sombra. Cristo es la realidad. Cristo es el cumplimiento. Aleluya. El sacrificio de Jesús fue único, perfecto y suficiente. Nadie más podrá replicar, podrá superar el sacrificio de Jesús. Este es el único y perfecto y suficiente sacrificio que por medio de la sangre de Cristo es que nos limpia de nuestros pecados y tenemos ahora acceso directo al trono de Dios. Aleluya. Así que al evangelio no necesita añadírsele nada. No necesita añadirle nada más. No hay nada de lo cual nosotros podamos hacer, la cual la humanidad pueda hacer para poder añadirle a esa salvación, a ese sacrificio perfecto. Nosotros simplemente necesitamos que creer y vivir en ello. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y mucha edificación para tu vida y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.